Buenos días, Iglesia. Buen domingo para todos. Buen día. Estamos para celebrar la Cena del Señor porque, como cada domingo, tenemos este privilegio, rodear la mesa, reunidos una vez más de forma virtual, pero congregados en el nombre del Señor Jesucristo para hacer memoria de Él. Así lo vamos a hacer también este domingo. Tenemos el pan, tenemos el vino, los símbolos de siempre, con el significado solemne de siempre, y vamos a orar para ponernos en manos del Señor al principio de esta celebración y que el Espíritu nos acompañe en todo este momento. Padre, gracias porque nos das esta nueva oportunidad de celebrar la Cena del Señor. Rogamos que tu Espíritu nos acompañe del principio al final y que podamos adorar en espíritu y en verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, en la epístola a los Hebreos, el primer capítulo. Es un pasaje que todos recordamos y que hemos leído muchas veces. Bueno, por eso es que lo recordamos tanto. La reiteración de la lectura, la repetición, nos ayuda a grabar en la mente la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, y voy a leer ahora los 4 primeros textos. Si tenés la Biblia ahí en tu mesa, donde están los símbolos, busca Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estos textos tratan del Señor Jesucristo, el triunfante del Calvario, porque el Señor murió y se levantó, murió en el Calvario y en la tumba del Calvario también se levantó victorioso para nunca más ver muerte. Vamos a escuchar 2 estrofas de un viejo poema, un poema antiguo, literalmente antiguo, que nos habla de esa fenomenal victoria, de esa extraordinaria obra del Señor Jesucristo. Venid y celebrad a Cristo, quien llevó cautiva la cautividad, y estas nuevas proclamad. Jesús resucitó. La muerte no venció al Salvador Jesús, quien asimismo se humilló y por nosotros padeció la muerte de la cruz. Gracias, Alicia, porque por medio de la muerte el Señor venció, por medio de la muerte, el Señor venció al que tenía el imperio de la muerte, muriendo en el territorio del diablo, que es el aire, levantado de la tierra en un madero. El Señor efectuó la obra, muriendo por nuestros pecados y levantándose victorioso. Quiero comparar 2 tiempos que hay descriptos, mencionados
aquí en este pasaje que hemos elegido para esta mañana. El primer texto dice que Dios habló en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras. Aparece ahí en ese texto una palabra que nosotros usamos, sobre todo los pintores, aparece la palabra polímero, de muchas maneras, muchas veces. En otro tiempo Dios habló de muchas maneras y en muchas oportunidades a los padres por medio de los profetas, y esto refiere claramente al Antiguo Testamento. No es que ese otro tiempo fue un momentito, un momento en el que Dios habló. No, fue hablando y revelando profecía tras profecía, apuntando en última instancia siempre a Cristo. Porque el propósito de Dios era mostrar a Cristo como el gran Redentor, como el gran Salvador. Y en otros tiempos, en aquel tiempo lejano, habló por medio de los profetas. Pero el versículo 2 dice, en estos postreros días, en estos últimos días, y son los últimos días, ¿saben por qué? ¿Sabemos por qué? Porque después de estos días no hay otros días en que vendrá nueva revelación. La revelación que necesitamos para conocer el camino de la salvación está completa y está en este sagrado libro. En estos postreros días, en estos últimos días, Dios nos habló por el Hijo, encarnó la palabra suya en el Hijo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vino a revelarnos, a darnos la revelación definitiva de Dios para nuestro conocimiento. Mucho más conoceremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero en este tiempo, la revelación que tenemos es completa y, por cierto, es suficiente, porque en el Hijo Dios se reveló por completo, para darnos el completo conocimiento que Él quería que ahora tengamos de Él. Mis hermanos, mis hermanas, este Señor Jesucristo, este Hijo de Dios, es el que vino al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Alabado sea el Señor, vos y yo, vos y nosotros y cuantos más, somos salvos, porque Él no vino a condenarnos, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos encontró porque nos buscó y nos salvó porque esa es su promesa, porque ese era su cometido. Quitar de en medio el estorbo del pecado condenatorio y darnos su limpieza, su santidad, para que podamos habitar en la presencia de Dios. Qué cosas tan profundas para meditar, pero vamos a escuchar 2 estrofas más de este viejo poema que nos hace pensar en tiempos por venir, gloriosos tiempos por venir. Atendamos la lectura de estas 2 nuevas estrofas. Allí sentado está el sacerdote fiel. Su obra terminada ya, él intercede siempre allá por los que creen en él. Él mismo volverá, pues su palabra es fiel, y su promesa cumplirá, pues nuestros cuerpos cambiará a semejanza de él. Amén. Amén. Hoy intercede, mañana viene. Hoy está a la diestra del Padre, mañana regresará al aire donde le recibiremos, porque con su voz de mando hará que los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que aún vivamos ascendamos juntamente con los resucitados a recibirle y estar siempre con él. Hoy intercede, mañana vuelve. Hoy hacemos memoria
mañana nos abrazaremos a sus pies. Hoy tenemos el pan y tenemos el vino, porque cumplimos la ordenanza del Señor de celebrar la cena. El pan nos habla del cuerpo, el vino nos habla de la sangre. Y cuando lo hacemos nos sumimos en una oración silenciosa, esos segundos luego de participar, dando gracias al Señor porque por medio de la muerte Él venció, se levantó victorioso, está a la diestra de Dios y vuelve a buscarnos. Celebramos esta fiesta hasta que Él venga. Así que bien presente tenemos que Él vive, que Él intercede, es nuestro abogado fiel y que Él viene prontito a buscarnos. Yo creo que todos nosotros, con todo esto que hemos vivido en el 2020 y lo que va aún del 2021 y eventos que se vienen sucediendo de años y décadas atrás, sentimos que la venida del Señor está muy cerca y que debemos estar anhelando la venida del Señor y estar preparados para recibirle en el aire y estar siempre con Él. Vamos a releer el versículo 3 de Hebreos capítulo 1. A ver, Alicia, por favor, el versículo 3. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Era el lugar natural donde debía terminar. Estuvo en el pesebre, estuvo en la cruz, estuvo en la tumba y ahora está a la diestra de Dios. En todas esas instancias, esos lugares, pesebre, cruz, tumba, diestra de Dios, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. O sea que siempre, siempre, esta persona de la Trinidad, encarnada o no, siempre fue la imagen misma de la sustancia de Dios. La palabra imagen para nosotros nos hace acordar del espejo. Cuando vamos al espejo hay dos imágenes o hay dos cachos. Cacho va al espejo, se mira, está Cacho de este lado y la imagen virtual de Cacho está del otro lado, como más atrás del espejo. El espejo proyecta la imagen de Cacho, pero una es una imagen real, la otra es una imagen virtual. Imagen nos hace pensar en fotocopia. Tenemos la fotocopia, vamos al negocio donde están las copiadoras y pedimos una fotocopia. La fotocopia dice exactamente las mismas palabras que el original. No hay una palabra más, no hay una palabra menos. La fotocopia, si tiene una firma, conserva, si el original tiene una firma, conserva la imagen de esa firma, reproduce la imagen de esa firma. Pero todos nos damos cuenta que una cosa es el original y otra cosa es la fotocopia, a tal punto que para algún trámite oficial necesitamos hacer una certificación de que esa fotocopia es copia fiel del original. Y a la vez, nunca deja de ser copia. No es el caso del Señor Jesucristo. Él es el carácter de Dios. ¿Saben que la palabra que hay aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 3 que nos leyó Alicia, la palabra que hay aquí, cuando nosotros leemos imagen, es la palabra griega carácter. Y nosotros no podemos llevar el carácter en un tarro, no podemos fotocopiar un carácter,
El carácter de una persona no puede estar envuelto en un paquete, porque carácter es esencia, carácter es médula, núcleo del ser. Y el Señor Jesucristo es eso de Dios. Siempre lo fue. Él es la imagen misma de su sustancia, el carácter mismo de la intimidad de Dios. Y esa excelsa persona se encarnó para poder acometer esta obra extraordinaria, la purificación de los pecados por sí mismo. Purificación de los pecados no quiere decir hacer buenos los pecados. Los pecados nunca son buenos. Vino a purificarnos de los pecados. Y por sí mismo no hubo un asistente que cumpliera ese tramo final de la obra. Era Cristo por sí mismo que ponía su vida y era Cristo por sí mismo que la volvía a tomar. El poder de Dios lo levanta de la tumba. Mis hermanos, Él, habiendo purificado nuestros pecados, habiéndonos purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo, fue al lugar que le correspondía. Se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios en las alturas. De ahí volverá, como hemos escuchado. De ahí volverá a buscarnos. Vamos a escuchar el estribillo final de este poema, este antiguo poema, que en realidad es un himno, tiene un estribillo que se repite, pero escuchamos este estribillo final y completamos la lectura del poema. La lucha ha ganado. Grata y gloriosa noticia. Sí, Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Amén. ¿Qué cosa más bendita podríamos compartir esta mañana que estas verdades? La lucha ha ganado, es victoria pura, es victoria total. Acá pasamos por un montón de alternativas que estamos viviendo y que ninguno de nosotros desconoce. Ya no hablo solo de COVID, ninguno de nosotros desconoce montones de cosas. Pero hay algo, la lucha más importante, la lucha que tiene que ver con nuestro destino eterno, el Señor la ganó, venció, aplastó a Satanás. Es una grata y es una gloriosa noticia. El Señor ha resucitado y de la diestra del Padre pronto vendrá a buscarnos a nosotros. Qué maravilloso que es esto. Él fue a la cruz y pronto viene en el aire a buscarnos. Allí en el cielo donde está hecho tanto superior a los ángeles porque heredó un más excelente nombre que ellos. No hay nombre que se nombra en el mundo entero más excelso que el del Señor Jesucristo. En ese nombre se doblará toda rodilla. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oramos por el pan y participamos. Padre, gracias por este sencillo y contundente pan que nos habla del cuerpo del Señor. Participamos de él, gozosos por la victoria de la cruz, la de la tumba vacía, la del trono a la diestra del Padre, la del retorno de Cristo, prontito a buscar a su esposa. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Participamos, hermanos, del pan.
Señor, también tomamos el vino de la copa. Nos habla de la sangre del Señor Jesucristo, una sangre preciosa que ha servido para rescatarnos, darnos libertad, redimirnos. Gracias por la sangre del Cordero. Señor, tomamos el vino y queremos hacerlo, contentos por esta victoria formidable, grata y gloriosa noticia. Él ha resucitado y pronto vendrá en su gloria. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Participamos del vino, hermanos. Como todos los domingos, hoy es un domingo para participar del pan, para participar del vino, para ofrendar. Hemos hecho bien en celebrar la cena del Señor, es lo que el Señor espera. Hemos hecho bien en apartar este tiempo para hacer memoria de nuestro capitán, de nuestro glorioso capitán vencedor, que nos ha imputado a nuestro favor su victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Maravilloso. Estamos contentos esta mañana. Les voy a pedir que vayamos buscando Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. A ver, vamos a buscar en la Biblia Hechos capítulo 4. Bien, ya estamos aquí, ahora al lado de la pizarra, y en la mesa conservamos la Biblia abierta en Hechos capítulo 4. Vamos a leer en primer término los versículos 36 y 37. Hechos capítulo 4 es tiempo de la iglesia primitiva, y de hecho esto que sucede tiene que ver con aquellos inicios. Capítulo 4, verso 36 dice: Entonces José, uno de los creyentes, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a hablar de Bernabé. Es un personaje maravilloso. En la Biblia tenemos el personaje, la persona del Señor Jesucristo que cautiva todas las miradas, y muchos de nosotros gustamos de identificarnos en alguna medida, de gozarnos en el Señor por otros personajes de la Escritura. Bernabé es uno de ellos. Yo tengo aquí escrito Bernabé, voy a poner un alentador. Bernabé, un alentador. Y si queremos completar el título, un alentador, Bernabé, un alentador lleno de esperanza. En primer lugar, hemos leído estos dos textos que nos muestran que Bernabé era un ejemplo en la vida comunitaria de la iglesia. Se destacaba él por su generosidad y por su comunión. Los apóstoles, a este levita que había nacido en la isla de Chipre,
le habían puesto un sobrenombre porque el nombre original era José. Y este sobrenombre, Bernabé, significa hijo de consolación. ¿Quién sabe por qué? Quizás él era una persona dedicada a consolar a otros, o quizás era hijo de una madre viuda y era el único sostén de su mamá. Lo cierto es que hijo de consolación es el significado del nombre Bernabé y para nosotros es muy sugestivo. Claramente Bernabé nos enseña, este alentador nos enseña que no estaba apegado a sus posesiones. Había santificado sus deseos de derechos, de privilegio personal. Hoy vivimos tiempos bastante diferentes a estos. Los derechos parece que son un reclamo por todos lados y no siempre está esto en concordancia con los derechos de los demás, con la libertad entendida de la mejor manera. ¿Mm? Él había santificado sus deseos de derechos propios, ayudar a la gente a que logre su más completo potencial bajo la voluntad de Dios, parecía ser el objetivo de la vida de Bernabé. Pero ahora busquemos capítulo 9, Hechos capítulo 9. Tenemos la Biblia ahí, nos tomamos un momentito para buscar Hechos capítulo 9. Seguimos con Bernabé, este alentador, este animador, promovedor, lleno de esperanza. Cuando saltamos del capítulo 4 al capítulo 9, bueno, ocurre algo muy importante en el medio, y es que Saulo, un perseguidor de la iglesia, conoce a Jesús como su Salvador personal en el camino a Damasco. Se queda en Damasco predicando el Evangelio, luego sale fuera de Damasco y sigue predicando el Evangelio. Finalmente, Saulo, que era un perseguidor con mayúscula, era un perseguidor en el límite de los asesinatos, con los cuales él por lo menos consentía, según tenemos testimonio de la Escritura. Pero él se convierte a Cristo y después de estar en Damasco y fuera de Damasco, vuelve otra vez a Jerusalén. Capítulo 9, versículo 26. Mire su Biblia. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero, y mire lo que dice aquí, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es una reacción muy humana esta. Es como decirle a Saulo, el pasado te condena. Lo que conocemos de vos es lo que te ha hecho la mala fama. Y ahora, bueno, no estamos muy dispuestos a abrirte las puertas de la iglesia y tampoco la puerta de nuestro corazón. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole a Saulo, lo trajo a los apóstoles. O sea, el primero lo tomó, le dijo, Saulo, vení, sentate, contame. Y después lo llevó a los apóstoles. Y Bernabé les contó cómo Saulo había visto en el camino a Damasco al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esa desconfianza inicial que se manifestó contra Saulo atentaba realmente contra el corazón de este nuevo creyente. Era un creyente fresquito, no tenía décadas en el camino del Señor, al contrario, tenía décadas de perseguir a los cristianos. Tenía décadas de perseguir a los que confesaban la fe de Jesús. Pero en el camino a Damasco se le aparece el mismo Salvador y él es transformado radicalmente. De perseguidor pasa a predicador, él empieza a anunciar las verdades del Evangelio.
Pero cuando vuelve a Jerusalén, la fama que le precedía hacía que todos en la iglesia le tuviesen miedo. Pero Bernabé, un alentador, uno que está para promover a los demás, Bernabé lo llamó y le dice: a ver, Saulo, contame, ¿cómo es tu historia? Sé que te fuiste con credenciales, con cartas, para encarcelar a Cristiano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Saulo le cuenta. Y entonces Bernabé va con Saulo a hablar con los apóstoles, con los ancianos, los pastores de la iglesia de Jerusalén. Entre la desconfianza de la iglesia y la soledad de Saulo, que se encontraba sin ser aceptado, ¿qué hacía falta en el medio? Un alentador, un hermano que tuviera el llamado de Dios para promover a aquel que ha nacido de nuevo, a aquel que ahora de perseguidor se había convertido en predicador. Y ahí se puso Bernabé, lo escuchó. Es buenísimo eso, ¿eh? Escuchar sin interrumpir. Escuchar sin interrumpir para hablar de uno mismo. Escuchar, eso hizo Bernabé. Contame todo, Saulo. Realmente Bernabé corrió el riesgo, porque si algo pasaba, Bernabé iba a estar en boca de todos. Bernabé corrió el riesgo. Él fue un buen oyente. Y después que escuchó y que el Señor lo convenció de que esa era la verdad, lo promovió, lo alentó, le dijo: vení, vamos, yo te acompaño, yo voy con vos, vamos a hablar con los hermanos, con el consejo de pastores, vamos a hablar y vamos a contarle y vamos a decirle que ahora la historia es otra, que has cambiado 180 grados. Y así lo hizo Bernabé. El Señor tenía grandes cosas preparadas para Saulo, lo sabemos, escribió no menos de 13 epístolas. ¿Cuántas iglesias fundó? Llevó el Evangelio a Occidente. El Señor tenía grandes cosas preparadas para Saulo. Pero la primera cosa que tenía preparada era un alentador. Después de Ananías, que lo visitó en Damasco, después de varios, lo primero que tenía para el despegue era un alentador lleno de esperanza, Bernabé, que lo llamó, lo tomó, le dijo: sentate, contame y vamos a hablar con todos los muchachos. Capítulo 11. Hechos capítulo 11. Cuando se produjo la persecución por causa de la muerte de Esteban, y capítulo 7, capítulo 8, y muchos hermanos salieron de Jerusalén y se fueron a Antioquía de Siria, ahí los hermanos empezaron a reunirse, empezó a congregar gente nueva que empezó a aparecer, le predicaban el Evangelio y se formó una iglesia, la iglesia de Antioquía. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, siempre las noticias corren, hoy con las redes sociales al instante. En aquel entonces no al instante, pero también corrían. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé para que fuese a ver qué pasaba en Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Indudablemente Bernabé era un hombre de confianza, si no, no lo hubieran mandado. Era un hombre que estaba capacitado para hacer
lo que los hermanos de Jerusalén, los apóstoles, le encomendaban hacer. No había nadie conocido en Antioquía, no había ningún apóstol, no había nadie de la primera línea de la iglesia. Lo mandan a Bernabé, a ver qué pasa en Antioquía. A ver, Bernabé, anda a fijarte de qué se trata. Y cuando Bernabé llega y ve la iglesia y ve la gracia del Señor derramada, él se llena de gozo, se gozó. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Bernabé, enviado a Antioquía, nos da un ejemplo de cómo gozarnos en la obra que Dios hace. La hace con otro hermano, la hace con otra hermana, la hace aquí, la hace allá. Tenemos que gozarnos con la obra de Dios, gozarnos con la gracia del Señor manifestada en esta tierra, donde se predica el Evangelio para que mucha gente se salve y para que mucha gente que está en la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y del Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, los creyentes que estaban en Antioquía y que habían fundado la iglesia no tenían, digamos, credenciales. En realidad no habían sido enviados, habían escapado de la muerte en Jerusalén, pero son usados por Dios para una gran obra, para establecer una gran obra. Antioquía tenía una iglesia incipiente, una iglesia nuevita, y cuando lo envían a Bernabé, seguramente, como toda iglesia nuevita, tenía muchas cosas que echar a andar, que poner en orden, que ordenar mejor, porque cuando las cosas empiezan, y empiezan de esa manera, es todo un fuego que arranca y hay tantas cosas que colocar en su lugar y mantenerlas para que puedan preservarse y continuar en el tiempo. Pero la palabra de Bernabé fue una palabra de gozo. Hermanos, me lo imagino levantando la mano, un domingo a la mañana en la cena del Señor, hermanos, quiero decirles que vengo de Jerusalén y estoy gozoso de ver la manifestación de la gracia de Dios en esta comunidad de fe. Gozoso, alabo al Señor por lo que el Señor ha hecho. Estoy prácticamente seguro de que Bernabé pudo haber notado distintas cosas como para señalar. Esto tal vez tendría que ser un poquito más así, esto otro un poquito menos de esa manera. ¿Quién sabe cuántas cosas había para señalar? No era el momento, no era el momento. Porque Bernabé sobre todo era un alentador, un hijo de consolación. Él estaba llamado a animar, a consolar. Les dijo a la iglesia, permanezcan fieles al Señor, con propósito de corazón, es decir, con una decisión de corazón, decidan permanecer fieles al Señor. Es decir, que Bernabé guió a la madurez, llamó a la madurez de la iglesia. La excitación del emprendimiento inicial suele ser extremadamente adrenalínico y hay un gran entusiasmo. Luego va pasando el tiempo, esos entusiasmos se pueden erosionar y entonces aparece un valor a tallar muy fuertemente, que es la fidelidad. Y este hombre, Bernabé, que piensa en positivo, está mirando ese momento y dice, hermanos amados de Antioquía, gloria a Dios por lo que aquí hay. Permanezcan en toda circunstancia fieles al Señor. Anímense y permanezcan fieles. A ver el texto siguiente, ahí el 24. Dice la palabra que Bernabé era un varón bueno, era un varón lleno del Espíritu Santo y era un varón lleno de fe. Y aparte agrega que una gran multitud fue agregada al Señor en la iglesia de Antioquía de Siria. Era bueno, Bernabé era bueno, se podía confiar en él, era bueno
¿Podía ser él un confidente? ¿Lo había sido con Saulo? Saulo para ese entonces estaba en Cilicia, donde había nacido, en la provincia del Asia Menor, en la provincia de Asia, como después se llamó Asia Menor. Bernabé era lleno del Espíritu Santo, estaba en el proceso de crecer hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Y era un hombre lleno de fe, creía en el Señor, en sus promesas, creía en la gente. Era un hombre bueno, espiritual y lleno de fe. Hechos capítulo 11 ahí, versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Qué había pasado con Saulo? Bueno, Bernabé lo había presentado en Jerusalén, los hermanos gozosos de que la cosa sea así, pero es como que algo pasó y Saulo volvió a Cilicia, a su ciudad Tarso, fue a Tarso, quizás a iniciar una iglesia allí, quizás por consejo de los hermanos, quizás los hermanos todavía guardaban algún resquemor, algún miedito, y le dijeron, ¿por qué no vas a tu casa? Como dijo el Señor a aquel endemoniado gadareno, ¿no? Vete a tu casa, ve a tu casa y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Ve Saulo a tu casa y cuenta allí, testimonio poderoso. Va a ser una gran bendición. Entonces Bernabé va a Tarso a buscar a Saulo y lo encuentra, dice el verso 25, hallándole, le trajo a Antioquía. Hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron Saulo, Bernabé y todos los hermanos, allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, atención, acá hay cosas que tenemos que tener en cuenta que nos hablan muy bien de Bernabé. Los talentos que Saulo tenía, no los tenía Bernabé. Saulo se había preparado en una escuela rabínica sumamente acreditada, digamos, había ido a la mejor universidad. Saulo tenía una gran erudición homilética. Saulo estaba lleno de talentos, aparte de los dones que recibió de parte del Señor Jesucristo una vez que fue salvo. Pero estos talentos, estos dones no significaban un peligro para Bernabé, y digo peligro entre comillas, no significaban un peligro para Bernabé, porque uno puede pensar, bueno, si viene otro que es más talentoso, que es más capaz, mi lugar puede tambalear y quizás yo no conserve el lugar que tengo en esta iglesia y voy a dejar de ser reconocido. Bernabé estaba al frente, claramente, estaba al frente. Bernabé era el referente. Lo enviaron desde Jerusalén en una misión verdaderamente apostólica, porque fue un enviado de Jerusalén a Antioquía. Pero Bernabé tenía una vocación espiritual por dar aliento, por sembrar esperanzas. Y esa vocación fue suficiente para desarrollar en él la convicción de que tenía que ir a buscar a Saulo, porque Saulo, con sus talentos y con sus dones, era necesario en Antioquía. Aunque Saulo pase al frente y Bernabé se quede sentado. Bernabé lo sabía eso. Y le importaba mucho más hacer las cosas como Dios manda que tratar de sostenerlas humanamente. Él fue a buscar a Saulo. Allí la iglesia, cuando estuvieron Bernabé y Saulo por un año, experimentó una gran maduración. Se congregaron todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos, se les llamó cristianos.
por primera vez en Antioquía. Esa es toda una verdadera referencia. Pero Jerusalén hizo otro envío profético y apostólico en esos tiempos, de Jerusalén a Antioquía. Ahora en Antioquía estaban Bernabé y Saulo, y en Jerusalén estaban los apóstoles. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí, hermanos, encontramos a la iglesia hija atendiendo, proveyendo para la iglesia madre. La iglesia hija de Antioquía para la iglesia madre de Jerusalén. Cuánta maduración, cuánto avance había dado el Señor a Antioquía, y pensar que la iglesia se constituye, se solidifica y es pastoreada porque en un momento, alguna vez en Jerusalén, Bernabé le dijo a Saulo, que era mirado con recelo: vení, Saulo, sentate, contame y después vamos a hablar con el equipo. Miren en qué derivó, miren en lo que derivó. La iglesia hija a la cual se sumó Bernabé, a la cual trajo a Saulo, que lo fue a buscar, a la que enseñaron durante todo un año, y una multitud enorme fue agregada al Señor y se desarrollaron los talentos dentro del cuerpo de Cristo, los dones espirituales. La iglesia hija, esa iglesia hija, sostiene a la iglesia madre. Pero Bernabé era un alentador dispuesto a escuchar, a acudir a otro llamado, si es que este llamado venía de Dios, cosa que pasó. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Miren qué maduración. Bernabé, primero, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Eran 5, y de los 5, el primero, Bernabé. Luego los otros 3, el último, Saulo. Ese es el orden de las menciones. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia también estuvo dispuesta, La iglesia estuvo dispuesta a entregar estos siervos que eran llamados a otro ministerio. Puede haber otro ministerio para el animador. Aquí nos lo demuestra la historia de la iglesia primitiva. Este promotor de los hermanos de la iglesia, puede ser llamado a otra tarea. Como está atento a la indicación de Dios, va y cumple. Y creo que también aquí hay otro aspecto. Es como que Dios le está diciendo: bueno, Bernabé, mucho has trabajado aquí en Antioquía, y la semilla que sembraste germinó, nació, creció y dio mucho fruto, y ahora es la hora de los frutos logrados por la misericordia del Señor se van a encargar de la iglesia. Así que anda tranquilo a esta nueva misión. Y Bernabé fue. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían en el equipo a Juan Marcos, a Juan de ayudante. Juan Marcos, el que escribió el segundo evangelio.
Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Este estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente, el procónsul. Y el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, ese era el orden, Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Bueno, y la misión fue adelante. Ahí en Antioquía de Pisidia, en ese viaje misionero, Saulo, que ya se llamaba Pablo en ese entonces, pronuncia un extraordinario discurso, poderoso, potente. Versículo 43. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, una cosa extraordinaria, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué impacto el del Espíritu Santo por medio del discurso de Pablo! El orden era antes Bernabé y Pablo, Bernabé y Saulo, y el orden es ahora Pablo y Bernabé. Y si alguien insidioso quisiera meterse en la historia, si pudiera hacerlo, llegaría a los oídos de Bernabé y le diría: te lo dije, era lo que iba a pasar, vos te lo buscaste. Era lógico que los talentos de Saulo iban a brillar más que los tuyos, y eso que vos trabajaste tantos años, eras el primero y él el quinto en Antioquía. Al iniciar el viaje, eras vos el primero y él el segundo, y ahora estás vos en el segundo lugar. Pero saben, esto no amedrentaba de ninguna manera el corazón de Bernabé, porque es lo que Bernabé amaba. Él amaba promover hermanos y él se gozaba y daba gracias al Señor por aquella conversación en Jerusalén que derivaba en esto, que Pablo se presentara ante multitudes, llevando el Evangelio hacia Occidente, predicando la palabra, y a él le tocaba, a Bernabé le tocaba estar en segundo lugar. Todo es para poner la gloria de Dios bien en alto. Un animador, un alentador lleno de esperanza espiritual, lo tiene muy en claro. Pero como en todas las cosas, sucedió algo inesperado. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien eso, no quería llevarlo consigo, porque Juan Marcos se había apartado de ellos desde Panfilia, es decir, Juan Marcos había abandonado el trabajo y se había vuelto a Jerusalén, no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Pero Pablo eligió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Un golpe duro. Pablo estaba para seguir adelante, Pablo era una locomotora, Pablo era una topadora, y cuando Bernabé le dice: bueno, fenómeno, constituyamos nuevamente el equipo de los tres, vos, Juan Marcos y yo, y salgamos. No, dice Saulo, no, Pablo, no, Bernabé, Juan Marcos nos dejó, no, estábamos a mitad de camino, nos dejó, se volvió, no podemos. Y Bernabé dice: a mí Juan Marcos me importa. Sí, bueno, dice Pablo, pero acá estamos en otra necesidad, la necesidad es otra. Y saben, Dios bendijo esa separación. Dios bendijo esa separación. Ese
desacuerdo. Es decir, ese desacuerdo no fue una pelea, no fue un bochorno. No, no, no. No tuvieron acuerdo porque Pablo era llamado a una cosa y Bernabé seguía siendo un promotor, un restaurador, un alentador, un hombre que pensaba en positivo y que era capaz de quedarse para restaurar a Juan Marcos, quien era su sobrino, y así lo hizo. Pablo fue con toda su potencia evangelizadora. Y Bernabé también fue con toda su potencia restauradora, porque él tenía puestos los ojos en Juan Marcos. Y Juan Marcos necesitaba de un alentador lleno de esperanza, alguien que lo aliente y alguien que le tenga fe, fe al Señor obrando en él y fe a él mismo, a ese muchacho que habría de ponerse de pie nuevamente. El alentador lleno de esperanza tuvo mucho que ver con la restauración de Marcos. Muchos al final de las escrituras del Nuevo Testamento, muchos de los que habían sido colaboradores, como que desaparecieron. ¿Saben quién fue uno de los que quedó hasta el final? Juan Marcos. Juan Marcos. Pablo le escribe a los colosenses diciendo lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, es el final. Y Marcos está. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Pedro escribe: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo espiritual, restaurado gracias al aliento y a lo positivamente espiritual que era Bernabé. Marcos, mi hijo, os saludan. Y Pablo, en 2 Timoteo 4:14, es lo último que escribe. Después de esto, Pablo fue ejecutado. Dice Pablo con alguna tristeza y con algún consuelo también: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, le dice a Timoteo, y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Miren ustedes la obra de Bernabé, cómo Dios usó a Bernabé en este muchacho, en este que había aflojado, porque Bernabé era un animador, era una persona que buscaba sacar lo positivo de cada quien. Él se ponía delante de aquellas personas que estaban a su cargo y buscaba promoverlos, alentarlos, edificarlos, serles de bendición. Bernabé, un alentador lleno de esperanza. Seamos muchos Bernabés en la iglesia, aquí en este pueblo, aquí en esta tierra, buscando promover a otros para que puedan cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas, para colaborar con ellos, para alentarlos en su edificación en el Señor. Bernabé es un gran ejemplo, particularmente para mí es un gran ejemplo, un maravilloso ejemplo. Y creo que todos podemos tomar algo de este alentador lleno de esperanza. Señor, gracias por tu siervo Bernabé, a quien conoceremos en el cielo y nos contará tantas cosas. Señor, gracias por el testimonio que tu palabra deja de su obra. Este muchacho, José, hijo de consolación, apodado Bernabé por los apóstoles, este muchacho dejó una huella y sembró tanto fruto en un lugar, a multitudes, y en otro lugar, a un individuo. Todo para tu gloria, todo por tu llamado. Señor, ayúdanos a nosotros, a cada uno de nosotros, a ser verdaderos alentadores, llenos de esperanza, para que la gloria de tu nombre sea enaltecida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Chao.
El Señor les bendiga.